Hebreos capítulo 1 en sus versos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En la carta de Hebreos, notamos que el apóstol Pablo no ni siquiera saluda, sino que comienza a hablar acerca de la superioridad, de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él estaba apasionado, enamorado por haber podido conocer y entender que Jesús es superior, más grande, más valioso que todas las cosas. Y esta es una verdad que el cristiano conoce, la sabe, la lee en la palabra, pero muchas veces no la podemos comprender, porque para comprender la superioridad, la grandeza, la majestad de Jesucristo y quién es Él, tenemos que amarlo, tenemos que experimentarlo, relacionarnos con Él. Y Él que es el verbo que se hizo carne, la palabra poderosa hecha carne, tenemos no solamente que leerla, sino aplicarla a nuestras vidas, creerla con nuestro corazón. ¿Ha tenido en usted la palabra de Dios algún efecto? Claro que sí. La palabra de Dios es transformadora, vivificadora, renovadora, restauradora. La palabra de Dios es viva, es eficaz para toda circunstancia. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, no podemos comparar la palabra de los seres humanos con la poderosa palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Por eso Él es, y esta es una de las tantas cosas que nos revelan la superioridad del Señor. Si entendiéramos, no solamente supiéramos, sino que entendiéramos que aceptar a Jesús, tener a Jesús en nuestra vida, es tener lo más grande, lo más excelente, lo que tiene más valor. Por eso vemos que estos hombres y mujeres de Dios que le sirvieron, que están ahí en la palabra como ejemplo para nosotros, por eso vemos que ellos renunciaron a todo por amor Cristo, porque entendían, los discípulos renunciaron a todo, dejaron sus redes, dejaron sus hogares, dejaron todo para seguir a Cristo, porque pudieron experimentar que en este hombre había algo que no tiene ningún ser humano. Y como bien lo explica la palabra, Jesús es superior a Abraham. Abraham fue grande, el padre de la fe. Sin embargo, Cristo es superior a Abraham, es superior a los ángeles, como dice el texto que hemos leído. Es superior a Moisés. Estos fueron grandes hombres de Dios usados de una manera sobrenatural. Sin embargo, Cristo es superior a ellos. Colosenses en su capítulo 1 y su verso 15 en adelante dice, Él
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él estaba en el momento en que todas las cosas fueron creadas. Por eso Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, oiga bien, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta palabra es clara y esta palabra nos revela la superioridad de Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea superior. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso, en Juan capítulo 13 y el verso 16 y 17, Jesús, que es superior a todo ser humano, es superior a todo hijo, hija de Dios, a todo gobernante, a todo rey terrenal. Él es superior y dice, de cierto os digo, el siervo, eso somos nosotros, no es mayor que su Señor, ni el enviado, nosotros hemos sido enviados, es mayor que el que le envió. Mire, déjeme decirle algo. El hecho de que Dios nos haya creado y nos haya escogido y nos haya dado dones, talentos y nos use de manera extraordinaria, no debe poner en nosotros ninguna grandeza. No debemos sentir que nosotros somos mejores que otros o quizás hasta mejor que Él. Porque hay muchas personas que a veces hasta quieren ocupar el lugar de Jesús. Él es el ejemplo a seguir, pero nunca podremos llegar. La Biblia dice que debemos llegar a la estatura de ese varón, pero hasta que no lleguemos a la eternidad no vamos a ser perfectos. Él fue tentado, pero no pecó. Entonces, no nos podemos igualar a Él. Entonces, Él es superior a nuestros ministerios, a nuestros llamados, a nuestros dones. Él es superior. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus escogidos. Nosotros hemos sido enviados. Y bien dice esta palabra, no somos mayores que Él. Por eso tenemos que estar sometidos a Él, a su palabra. Por eso cada palabra que predicamos tiene que ser dada por Él y buscada en Él, que es la palabra. Por eso no podemos estar hablando en nombre del Señor si el Señor no ha hablado, porque Él es superior, Él es más grande, Él tiene la última palabra. Y el verso 17 de Juan capítulo 13 dice, si ustedes saben estas cosas, estoy parafraseando, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices, seréis si las hiciereis. La pregunta que debemos hacernos en este momento individualmente cada uno de nosotros es, hemos sido enviados por el Señor para llevar su mensaje. Todos hemos sido enviados. Algunos lo hacemos de manera virtual, en púlpito, otros lo hacen en la calle, pero todos hemos sido enviados. ¿A qué? A testificar de Cristo. Pero Cristo es mayor que nosotros. Y por eso es que no podemos hacer nada separados de Él. No podemos hacer nada sin su aprobación y sin su dirección, porque si así lo hacemos, caeremos, fallaremos y también seremos juzgados por habernos quizás creído mayor
que el que es el más grande. Y en Colosenses capítulo 2, en su verso 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro, oiga bien esto, en ningún otro, ninguna persona puede salvar a nadie. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso, los que hemos sido enviados a pastorear la grey del Señor, a enseñar la palabra que es Cristo, a guiar al pueblo de Dios, de la manera que sea, que Dios nos haya enviado a administrar su palabra, administrar sus dones. Déjeme decirle algo, es para llevar las personas a Él, porque nadie puede salvar a ningún ser humano. Y hoy en día es muy lamentable ver una iglesia que más que reflejar, que más que predicar y hablar y exaltar a Cristo, exalta al hombre, al ser humano. Cuidado con esto. Moisés fue un gran hombre, tremendo hombre de Dios. Abraham, Jacob, Elías. Sin embargo, estos hombres, usted nunca vio que ellos llevaban a las personas hacia ellos, a servirlos a ellos, a depender de ellos para ser salvos. No, ellos predicaban al Señor. Ellos anunciaban a ese Mesías que había de venir y que vino y que nos ofrece y nos promete salvación y vida eterna. Jesús es superior a cualquier ser humano que exista en la tierra, no importa cuál sea su poder, su posición, su estatus o cuántas sean sus riquezas. Jesús es superior. Por eso, si lo tienes en tu corazón, tienes el más grande contigo y de tu lado. Levántate, gózate, disfruta, proclama que el grande habita dentro de tu corazón. Por eso tenemos que recordar todos los días que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, que tenemos que cuidarlo porque Él habita en nosotros y solamente Él nos puede completar. Mire, gozo completo, paz completa, prosperidad completa en todos los ámbitos, satisfacción completa, plenitud. Solamente Jesucristo puede dártela. Si no lo has buscado ni no lo has aceptado, hazlo ahora, porque en Él habita toda la deidad. Él es superior. Padre, te damos gracias, porque aunque nos puedan faltar algunas cosas, no se comparan esas cosas terrenales con el privilegio, la dicha de tenerte en nuestras vidas. Gracias porque tú eres ese sumo sacerdote, puro, limpio, sin mancha, que intercede por nosotros día y noche. Te alabamos, te exaltamos y reconocemos que tú eres el más grande y que no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, quien viene pronto y a quien esperamos y clamamos, si ven, Señor Jesús. Dios te bendiga.